Bueno, gracias a ustedes por comunicarse para poder conversar un poquito de cómo viene la situación sanitaria en la Ciudad de Buenos Aires. En principio no quiero dejar de saludar a todos los veteranos de Malvinas, ¿no? Un día como hoy, recordar y conmemorar ese momento bastante difícil para todos los argentinos. Pero bueno, hacer ese saludo en principio. Bien, bienvenido, claro que sí, claro que sí. Decía, hay fechas que se están pasando con estos tiempos medio por arriba y nosotros debemos, nuestra obligación es también poner la lupa en algunas cosas que para que no pasen por arriba y para rendir el homenaje que corresponde, sin lugar a dudas. Bien, vamos al tema salud y el tema de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánto hay de esto que se escuchó como denuncia en algunos espacios referentes a trabajadores de la salud, como de falta de recursos e insumos en hospitales y centros de salud capitalinos? Mira, nosotros ayer tuvimos reunión de la Comisión de Salud de la Legislatura en forma virtual con las herramientas que hoy tenemos para poder llevarlas adelante. Hicimos el planteo concreto, porque la realidad es que de muchos sectores de distintos hospitales recibimos ese reclamo de falta de insumos de protección, principalmente con lo que tiene que ver con el coronavirus. La realidad es que desde los funcionarios nos dicen que no. Nosotros vamos a volver a relevar y a tomar nota, seguir tomando nota sector por sector. Hay un tema, hace unos años se definió en la Ciudad de Buenos Aires, en materia de salud, compra centralizada de insumos, ¿no? Quiere decir que ya no es que cada área pide, sino que se hace una compra centralizada del Ministerio de Salud y reparte a los hospitales, y desde la centralidad de cada hospital se reparte a cada área. Ellos plantean alguna dificultad en ese sentido, de que hay insumos pero que hay una mala comunicación, lo que también pone en evidencia una deficiencia en materia de gestión, ¿no? Porque entendería yo que cada uno de los directores de los hospitales o directoras deberían llevar adelante el reparto, digamos, de esos insumos y garantizar obviamente a cada una de las áreas y aquellas que son más comprometidas con el trato personal, la atención con los ciudadanos y ciudadanas, tener la protección necesaria. Sinceramente, a partir de ayer... Se cortó la comunicación. Vamos a continuar con este tema. Era Javier Andrade quien hablaba, legislador porteño, vicepresidente del bloque de Frente de Todos. ¿Está ahí, Javier? A ver, sí, yo siempre escuché. Mira, te me había ido. Nada, bueno, eso es lo general. Después, lo que está pasando, que por suerte, digamos, esta idea de poder trabajar en conjunto bajo la conducción del presidente de la Nación, Alberto Fernández, entendiendo la problemática que significa el coronavirus en el mundo como pandemia, nosotros vemos de buen agrado y la sintonía que existe con la ciudad y con la provincia de Buenos Aires, que es donde se concentran la mayor cantidad de casos. Vale decir que la cuarentena ha ayudado mucho para poner en condiciones el sistema público de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que más allá de reconocer nosotros ahora la consonancia, sistemáticamente venimos poniendo en evidencia que se estaba desfinanciando fuertemente, y lo que está pasando ahora es que se está dando la posibilidad de aumentar los recursos que se están llevando al sistema de salud pública de la Ciudad de Buenos Aires, y entendemos que vamos a salir como algo positivo, recuperando mucho de lo que se había perdido. Para que te des una idea, Federica, en los últimos 12 años de gestión de Mauricio Macri y de Larreta, se habían perdido cerca de 500 camas en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy estamos volviendo a tener esa cantidad de camas, con lo cual es beneficioso. Después, por otro lado, no podemos dejar de visibilizar una situación que tiene que ver con el dengue, ¿no? La realidad. Bueno, los mismos funcionarios del Ministerio de Salud reconocen que el principal problema de salud hoy en la Ciudad de Buenos Aires es el dengue. Y la realidad es que nosotros en el año 2016 tuvimos una epidemia muy importante de dengue, y la curva, digamos, que está llevando la cantidad de casos, que ya suman cerca de 1.260 y pico, no recuerdo si 1.267, 68, sigue la misma curva del 2016. Obviamente los sectores más vulnerables son los que más problemas tienen con el tema del dengue. Y hay un problema también que tiene que ver con que ya tenemos más de un tipo, digamos, ¿no? Y hay casos autóctonos, lo que empeora. Entonces, ahí sí también estamos nosotros reclamando al Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires una mayor política activa, digamos, en el sentido de poder difundir y también acercar el repelente, porque hoy en día
difícil con el dengue. El momento de atacarlo es en primavera, otoño-primavera, que es el momento en que están las larvas y el mosquito todavía no apareció. Claro. Entonces ahí hay que trabajar fuertemente en la difusión para concientizar a la ciudadanía y de verdad poder atacar el tema cuando hay que atacarlo. Hoy no hay cuestiones de prevención porque el tema ya está instalado. Quiero decir que hablo de los sectores más humildes, pero ayer hablé con un vecino de Montecastro, que un colega de ustedes, Tonietti, me acercó por la inquietud que existía en su manzana en general. Hay 10 casos de dengue en una sola manzana, y estoy hablando de Montecastro, que es acá al lado del barrio de Floresta, para que se ubique la mayoría de los vecinos. Yo conozco casos en Colegiales y conozco casos en Vicente López. Sí. Por eso se está extendiendo, digamos, el dengue, por eso la problemática estructural que habría que tener respecto a cómo lo atacamos. Y obviamente, decía los sectores más humildes, porque tienen la mayor complejidad en poder comprar el repelente, ¿no? Que está en un precio bastante caro hoy en día también. Javier, dentro de todo este contexto, el ministro de Salud de la Nación tomando las riendas y declarando como recursos sanitarios, los recursos sanitarios como bien público. ¿De qué manera se interpreta esto con respecto a la política sanitaria de la ciudad? Según nos comenta el Ministerio de Salud, hay una buena articulación, digamos, ¿no? Con el sistema privado. El sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires involucra al sistema privado. A ver, hablábamos de recursos sanitarios encarados desde el lugar de bien público. Sí, eso hay que comprender, ¿no? Es decir, esa medida tiene que ver con anticipar la posibilidad de que la pandemia se extienda fuertemente. Es decir, es que desde la centralidad del Ministerio de Salud de la Nación se pueda disponer de las camas más allá si son privadas o del sistema público, porque la realidad es que si esto se extiende fuertemente y la cantidad de casos aumentan ostensiblemente, es necesario poder definir desde la centralidad, porque si sobran camas en el sistema privado y tenemos gente que en el sistema público está saturada ya, a ver, una medida como esta se tomó en Francia, digamos, ¿no? Para que quede claro, no es algo, no es una novedad, digamos, no es la mirada estructural de atender la cuestión sanitaria con respecto a la pandemia de manera general, ¿no? A ver, es cuando está la enfermedad que cualquier sanatorio informa a la cama que se le desocupa para poder tenerla disponible, sea cual fuera el servicio que ese paciente tiene contratado con anterioridad o así no tuviera ninguno. Te diría al revés, digamos. Dale. El Ministerio de Salud va a saber cuántas camas disponibles tiene cada clínica y cada hospital público y desde la centralidad va a definir si hay un caso que tiene que atenderse en ese lugar del sistema privado por una cuestión de cercanía o porque está saturado el sistema público, lo va a definir desde la centralidad. Bien, ¿y cómo lo tomó el sector privado si es que tenés info con respecto al tema? ¿Cuál fue cómo se recibió? No, la verdad que lo único que hice fue leer algunas notas periodísticas, ¿no? Siempre desde el sistema privado son medios resistentes a este tipo de situaciones. El planteo es, bueno, primero le tenemos que brindar a aquellos que tenemos el contrato establecido, pero creo que también hay una mirada de comprender que en esta materia tenemos que ser solidarios todos y esperemos que en el momento que sea efectiva la decisión de tomar este tipo de medidas concretamente se pueda comprender la situación. Hay que tener claro que muchos de los que hoy se atendieron, digamos, son gente con recursos que pueden tener una prepaga o un trabajo y una obra social, ¿no? Entonces, hasta ahora, digamos, el sistema privado ha resuelto el problema que tiene con los pacientes propios de su sistema privado. Ahora, vuelvo a decir, en un caso que tengamos casos, una cantidad altísima de casos, bueno, está perfecto que desde la centralidad del sistema de salud, desde el Ministerio de Salud de la Nación, pueda haber una definición que pueda establecer el contacto, digamos, con todos los hospitales públicos y los hospitales privados y así definir en qué lugar se atiende cada persona. Gracias por hablar con nosotros. Te agradezco a vos, Federica, a disposición siempre. Javier Andrade, legislador porteño, vicepresidente del bloque de Frente de Todos.